Bueno, vamos a darle paso a la palabra del Señor. Gracias. El tema que le traigo hoy es la parte número 2 del tema que le titulamos Robar, matar y destruir. Esa es la parte número 2. El texto que estamos estudiando es el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, para que lo vaya buscando. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de que tenemos que aprender a discernir las estrategias espirituales que el enemigo tiene en contra de los hijos de Dios. Existen, mis hermanos, áreas vulnerables en nuestras vidas que son atacadas. Y actualmente vivimos en una generación que habla mucho de bendición, que habla mucho de éxito, que habla mucho de prosperidad. Pero poco, créame, poco se discierne sobre la guerra espiritual que día a día cada uno de nosotros tiene. Es una guerra espiritual silenciosa, mis hermanos, que ocurre cada día. ¿En dónde ocurre esa guerra? Aquí y aquí, en la mente y en el corazón. Y vivimos, mis hermanos, en una generación totalmente cansada, saturada y espiritualmente agotada. Hay mucha necesidad, mis hermanos. Nunca hubo tantas opciones hoy en día, pero también no hubo, como hoy en día también hay muy poca dirección. Entonces, la Biblia, mis hermanos, nos enseña que no todo lo que promete bienestar trae vida, y que no todo camino que parece bueno conduce a la plenitud. Eso nos enseña la palabra del Señor. Jesús, mis hermanos, no enseña ni nos adorna la realidad espiritual. Jesús, mis hermanos, en su palabra Él es directo, Él es claro. Él nos declara, mis hermanos, que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Cristo nos advierte, mis hermanos, que ese enemigo es real, es real. No viene de repente a destruir tu vida. No es que llega rápido. No, Él espera la oportunidad y poco a poco va minando para destruir tu vida. Primero roba, luego mata y después destruye. Finalmente destruye. Y esta palabra, como le decía la semana pasada, no es para infundir miedo, sino para que aprendamos a discernir. Y Jesús, mis hermanos, habla acerca de este tema con cada una de sus ovejas, para que las ovejas reconozcamos su voz, la voz del buen pastor, y no solo que reconozcamos su voz, sino que aprendamos también a obedecer su voz. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, en contraste a este mismo versículo, ¿verdad?, de que el enemigo viene para matar, robar y destruir, en contraste, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La semana pasada, si bien usted lo recuerda, vimos que el ladrón viene a robar. ¿Qué es lo que hace un ladrón? Pues roba, ¿no? Por eso se le conoce como ladrón. Pero en esta porción, realmente, ¿qué es lo que roba el enemigo? ¿Qué es lo que roba el ladrón? Bueno, vimos la semana pasada que el enemigo roba la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ciega el entendimiento, ¿cierto? Segunda de Corintios nos dice, en el capítulo 4:4, yo se lo voy a leer, dice que en los cuales, dice, en aquellos que les robó el entendimiento, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, aquellos que no creen, que dudan aún dentro del cristianismo, aquellos que pertenecen o que creen pertenecer a un grupo, pero que dudan. A estos Satanás cegó el entendimiento, es decir, trajo confusión espiritual, trajo engaño, distorsión de la verdad, ¿sí? Para que, dice ahí, para que no les resplandezca la luz del evangelio.
Es lo que dice. Entonces, el objetivo de nuestro enemigo es impedir que las personas vean quién en realidad es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo a Él y su obra. Amén. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cómo el enemigo roba la verdad? ¿Sabe cómo? Distorsionando la verdad. Y vimos un ejemplo en Génesis cuando Satanás se le presenta a la mujer, a Eva, en forma de serpiente y le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol debes de comer. Sí le dijo eso, ¿no? Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Si no comía, ¿qué le pasaba? Se iba a morir, ¿no? Pero Dios nunca dijo que de todo árbol no podían comer. Solamente especificó de uno. Y ahí es donde ya se estaba distorsionando lo que Dios había hablado, lo que Dios había dicho. Satanás vino a distorsionar y a cambiar lo que Dios había dicho. Esto mismo usó Satanás, esa misma estrategia la usó Satanás con Jesucristo. Porque Jesucristo le decía, escrito está, con que escrito está, pues dice la palabra, ¿verdad? Escrito está también que si tú te lanzas de aquí, el Señor va a mandar ángeles. ¿Eso decía la palabra? No, lo estaba distorsionando. ¿Se fija? Entonces Satanás introduce, mis hermanos, el pecado mediante el engaño, sembrando dudas sobre la palabra y sembrando dudas sobre el carácter de Dios, con el propósito de ¿qué? De romper nuestra confianza, ¿verdad? En nuestro Señor. Es lo que quiere Satanás hacer, romper la confianza que tenemos en Él. Y todo pecado, mis hermanos, comienza cuando se pone en duda lo que Dios ha dicho. Ahí comienza todo. También otra cosa que vimos, mis hermanos, que el enemigo roba es que roba la identidad. ¿Por qué? Porque hace que el creyente se defina por su pasado, ¿verdad? Y ya dijo el Señor, hey, no recuerdes las cosas pasadas. O sea, no debemos de recordar las cosas pasadas porque Él ha hecho todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no creemos. Lo sabemos, lo escuchamos, muchas veces hasta no lo aprendemos, pero no creemos. ¿Por qué? Porque viene el enemigo a eso, a robar nuestra identidad, ¿sí? Porque es lo que hace que el creyente se defina por su pasado y borra su identidad como hijo. Es que eso que hice en el pasado, no, es que es imposible. Eso Dios no lo va a poder perdonar. Pero ¿cuántos saben que Dios perdona todo? Para eso vino, a morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y la identidad robada, mis hermanos, ocurre cuando el creyente vive como esclavo, aunque ya es hijo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de la apariencia, esclavo de los pensamientos del pasado. Satanás roba identidad, mis hermanos, para gobernar con miedo. Y Cristo, mis hermanos, restaura nuestra identidad para gobernar con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más roba el enemigo? El enemigo, mis hermanos, roba el gozo y roba la paz. ¿Cuántos tienen gozo ahorita en su corazón? O nos gozamos. Hace unos momentos en la alabanza estuvimos exaltando al Señor, estuvimos alegrándonos delante de su presencia, pero inmediatamente viene el enemigo y roba el gozo y roba la paz. ¿Cómo lo hace, mis hermanos? A través de pensamientos distorsionados. Así es como lo hace. El enemigo siembra mentiras con pensamientos tales como, no, es que Dios no me escucha. ¿Para qué canto si Dios no me escucha? ¿Para qué levanto mis manos si soy bien pecador? No, Dios no va a recibir mi adoración. Son pensamientos que el enemigo viene y siembra, mis hermanos. No, es que sabes que nada va a cambiar. Y vienen pensamientos, es que no valgo lo suficiente. Y son mentiras que el enemigo viene a sembrar, ¿verdad? Porque Juan en el capítulo 4, versículo 44 nos dice que Satanás, mis hermanos, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, mis hermanos. No hay ninguna verdad en el enemigo, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
¿Cuántos mentirosos? No se crea. Entonces, cuando creemos, mis hermanos, la mentira, cuando creemos la mentira que Satanás nos dice, es cuando nosotros perdemos la paz. Porque la paz, mis hermanos, nace de la verdad de Dios. De ahí nace la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Un error del pasado vuelve constantemente a tu mente, aunque Dios ya perdonó, tú sigues castigándote con ese pensamiento del pasado. No, es que pues yo cómo voy a servir al Señor con ese pecado que vengo arrastrando. Pero si ya el Señor ya te liberó de ese pecado, ya Satanás viene a menterte esa mentira, pero el Señor ya te liberó, ya te hizo libre. ¿Sí o no? En segundo lugar, el ladrón viene a matar. Ya vimos que viene a robar, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Viene a matar. ¿A matar qué? Viene a apagar lo que aún respira espiritualmente. A eso viene. Fíjese cómo va primero minando el enemigo, ¿no? Primero roba, después mata. ¿Mata qué? La sensibilidad espiritual. Muchos ya no escuchan la voz del Señor, ya no sienten su presencia. ¿Por qué? Porque el enemigo está matando esa sensibilidad en tu vida, en tu corazón. El enemigo no mata la sensibilidad espiritual de golpe, mis hermanos. Lo hace por desgaste, apagando poco a poco la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace, mis hermanos? Normalizando el pecado. ¿Qué dice Efesios 4:18? Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Normalizamos el pecado, mis hermanos. Cuando el pecado deja de confrontarnos, cuando el pecado deja de dolernos, mis hermanos, la conciencia se endurece. Se endurece. ¿Por qué? Porque al principio había convicción de pecado, pero después creíste las mentiras del enemigo y después solo se te hace una costumbre. También cómo el ladrón viene a matar, cómo mata la sensibilidad, saturando la vida con ruido. No el ruido de ahorita que estuvimos ahí, qué ruidoso, bájale hermano chino porque es muy fuerte. No, la vida con ruido, mis hermanos, es lo que dice Marcos 4:18. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos. La semilla, ¿verdad? Los que oyen la palabra. ¿Cuántos oyen la palabra aquí? Y luego dice el versículo 19: pero los afanes, las preocupaciones, las tareas de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Con eso es como el enemigo, satura con ruido, mis hermanos. Afanes, preocupaciones, trabajo, 2 turnos, 3 trabajos, ¿no? Las redes, y vaya que bien se nombran redes, ¿verdad? Porque en cuanto entras te atrapan las redes, ¿cierto o no? El entretenimiento excesivo, mis hermanos, todo eso ahoga la palabra, porque le das prioridad a tu serie, bueno, ya no son novelas, ¿verdad? Ahora son series. Le das prioridad a tu serie, es que se quedó bien buena, pero y sientes que el Espíritu te dice: pero no has leído la palabra. ¿Cuándo le vas a dar tiempo a la palabra? Ya que pase mi serie. Y te emocionas y pasaron las horas y terminaste un capítulo, no sé cómo se le llaman series, pero te avientas toda la temporada en un día, y cuando menos recuerdas ya es hora de irte a dormir. ¿Y la palabra? No. Así es como Satanás empieza a matar la sensibilidad espiritual. Otra forma en que matan la sensibilidad espiritual es guardando ofensas no sanadas, mis hermanos. Porque ¿qué dice Hebreos 3:15? Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, dice. Mire,
Una herida no tratada, mis hermanos, una herida no tratada se convierte en un callo espiritual. ¿Cierto o no? Mire, los callos, bueno, yo tengo callos en las yemas de los dedos a causa de la guitarra. Pero cuando yo empecé a aprender guitarra, se me hacían ampollas, mis hermanos. Y más con esas cuerdas de fierro, ¿no? Se me hacían ampollas, pero después, no hombre, esa ampolla se convirtió en callo y ya no duele. Tú tocas y como si nada. Es lo mismo, mis hermanos. Si tú no tratas esas heridas que hay en tu corazón del pasado, se te van a hacer un callo ahí. Y ya no vas a poder, ya el Espíritu Santo ya no va a poder entrar. Y así es como Satanás va matando esa sensibilidad. Entonces algunas personas llegan a perder la sensibilidad moral y espiritual debido a la práctica continua del engaño, la práctica continua de la hipocresía. Hasta tal punto, mis hermanos, que su conciencia queda cauterizada, es decir, queda insensible. Ya no se siente, bueno, sí se siente, pero se siente duro, más bien, ¿no? Ya no hay sensibilidad. El peligro, mis hermanos, no es solo caer en el error, sino acostumbrarse al error hasta dejar de percibir. Y digo error, pero no, es más bien, el peligro no es solo caer en el pecado, no vamos a decir error, es pecado, ¿sí? Sino acostumbrarse al pecado hasta dejar de percibir la voz de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué más mata el ladrón? Porque ya vimos que vino a robar, matar. Mata la pasión por Dios. ¿Cuántos tienen pasión por Dios? ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo lo hace? ¿Cómo mata el enemigo la pasión por Dios? Sustituyendo intimidad por actividad. Te conviertes en un Marto, en una Marta. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Mire, Apocalipsis 2, en la parte del versículo 2, en la primera parte dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Hay algunos hermanos que parecen hormiguitas, que trabajan y trabajan y trabajan. Y dice el versículo 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, otra vez, por amor de mi nombre. Oh, ¿cuántos trabajadores hay aquí? Ya nadie me quiere decir amén, ¿verdad? Y no has desmayado, dice el Señor. Pero dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, has dejado tu comunión. Sí, estás trabajando, estás preparando, estás organizando, pero has dejado lo más importante, la comunión conmigo, dice el Señor. ¿Sí? Mucho servicio, poca presencia, ¿verdad? Se hacen cosas para Dios, pero ya no se está con Dios. Antes orabas porque amabas a Dios, y ahora oras solo cuando te toca ministrar. Ahora te toca estar ahí en la puerta. Ay, déjame orar. ¿Verdad? Ya tenía una semana que no lo hacía, cuando debe ser diario. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces comes al día, mis hermanos? ¿3? Ay, hermano, qué bien. Gloria a Dios, están bendecidos. Pues de la misma manera tienes que alimentar tu espíritu. Amén. Mire, el enemigo viene y mata la pasión por Dios, trayendo cansancio, un cansancio sin renovación. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos vienen cansados? El Señor te levanta, te da nuevas fuerzas para que sigas adelante, para que sigas perseverando, ¿sí o no? Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Cuántos quieren esa fuerza? Amén. Para que puedas correr unas 10 millas sin cansarte. Pero en el Señor me refiero. ¿Sí? Dice, caminarán y no se fatigarán. Y sabe una cosa, mis hermanos, el enemigo viene y explota ese desgaste espiritual, ese desgaste moral. Cuando se da mucho y no se recibe de Dios, viene un desgaste, viene un desánimo. El alma se seca, porque dices, pues yo todo lo que hago y ni me reconocen. Y viene ese desgaste, mis hermanos. ¿Sí? Sirves fielmente, pero ya no te sientas a los pies de Jesús. Como le decía, te conviertes en una Marta.
Marta, 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 afanada y turbada con tantos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte? Estar a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo viene, mis hermanos, y mata la pasión por Dios, haciendo olvidar el primer amor, como ya lo vimos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mire, Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, tenemos que estar como fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, si vas a servir al Señor, que sea ferviente en el espíritu. De esa manera. Porque de la otra manera vas a estar seco. Vas a servir, pero vacío por dentro. Tienes que estar lleno del Señor, ferviente, sirviendo al Señor. Y no permitas, mi hermano, que el enemigo venga y mate tu pasión por Dios. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es restaurar el fuego, restaurar la pasión por Dios. Segunda carta a Timoteo dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 6, en la primera parte dice: por lo cual te aconsejo, dice la palabra del Señor, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Quién lo tiene que avivar? Nosotros. Señor, aviva el fuego. Pues sí, pero tú tienes que avivarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no quieres, el Señor no puede. No es porque no pueda. El Señor todo lo puede. Pero a veces nosotros no le dejamos que Él obre en nuestras vidas. Entonces Él dice: ok, no quieres, pues así te lo dejamos entonces, ¿cierto? Entonces la pasión, mis hermanos, no se recupera con emoción, no, sino con arrepentimiento, con intimidad, con obediencia. El enemigo, mis hermanos, no necesita que abandones la fe. No lo necesita. Tú puedes seguir viniendo. Tú puedes seguir teniendo comunión con tus hermanos y venir aquí a la congregación. Pero el enemigo no necesita que abandones la fe. Le basta con que dejes de arder. Con eso le basta al enemigo. Pero el mismo Dios, mi hermano, que encendió el fuego al principio, Él sabe volver a avivarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí, mis hermanos, en tercer lugar, porque esta parte fue donde nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? El ladrón viene a destruir, mis hermanos. Viene a robar, viene a matar. Pero lo más bajo, mis hermanos, que el enemigo utiliza es destruir. Cuando parece que no puede haber algo peor que esto, mis hermanos, de robar, matar, el enemigo llega para destruir. Y aquí es cuando llega el colapso, mis hermanos, del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque destruye testimonios, mis hermanos. Él es muy hábil y ese es su trabajo, destruir testimonios. El enemigo, mis hermanos, no destruye un testimonio de un solo golpe, lo debilita por pequeñas grietas, hasta que lo que Dios edificó con poder queda desacreditado. ¿Cómo lo hace el enemigo? ¿Cómo? Provocando incoherencia entre fe y conducta. No coincide lo que crees con lo que haces. Ahí es donde el enemigo viene a destruir tu testimonio. Romanos 2:21, por favor, búsquelo. Romanos 2:21. Dejando un apartado ahí en Juan. Romanos 2:21. ¿Lo tiene? Dice Romanos capítulo 2, verso 21. Dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dígame, ahí te hablan, pastor. Pero dígalo, no tengan miedo. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Escuche, hermano. Tú que abominas de los ídolos,
¿Cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí lo están leyendo? Romanos 2:21. Por causa de vosotros. O sea, tu testimonio no coincide en lo que tú crees con lo que haces. Cuando lo que se predica no coincide con lo que se vive, el testimonio, mis hermanos, pierde autoridad completamente. Por ejemplo, un líder que predica con fuerza sobre el perdón, ¿sí? Y hasta hace llorar a la gente porque pues hay que usa el tema acerca del perdón. Enseña que no se debe guardar rencor y exhorta a amar al prójimo, ¿verdad? Pero fuera del púlpito, al bajar, fuera del púlpito, habla mal de otros, guarda resentimiento, no pide perdón cuando se equivoca. Qué tremendo, ¿no? Entonces, la congregación, al escuchar el mensaje, pero al observar la conducta del que está dando el mensaje, con el tiempo, mis hermanos, la gente deja de decir, qué buena enseñanza. Y empiezan a pensar, y él mismo vive lo que predica. Sí, ha pasado eso en muchas ocasiones, mis hermanos. Y qué triste es eso, ¿no lo cree? Que aunque tú estás acá predicando una cosa, pero tu vida es otra totalmente. Tiene que coincidir, tenemos que ser coherentes. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, no oigo, no oigo. Tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Y así sucede en las familias. Los padres quieren corregir a los hijos y los hijos nos dicen, papá, es que no te escucho, no te entiendo, porque tus hechos no me permiten escuchar tus palabras. No digas malas palabras. Y dices unas palabrotas tú también. No digas mentiras, muchacho. Y tú eres el primero que le enseñas a mentir. ¿Sí? Entonces, la autoridad espiritual, mis hermanos, no se sostiene por el volumen del mensaje, sino por la coherencia de la vida. Dice Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El enemigo, mis hermanos, destruye testimonios usando pecados ocultos. Vaya por favor a Números capítulo 32 versículo 23. Y si escucha ruido allá déjenlos que celebren su cumpleaños. Nosotros pongamos atención a la palabra. No permitamos que el enemigo venga a robar, ¿no?, nuestra atención. Entonces el enemigo destruye testimonios usando pecados ocultos. Vea Números 32 versículo 23. Mas si así no lo hacéis, de aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué va a ser nuestro pecado, mis hermanos? Nos va a alcanzar nuestro pecado, mis hermanos, tarde que temprano. Es como ese niño que quiere, que no sé si ha visto esos niños que ven su sombra y se asustan y andan corriendo detrás de la sombra y bien asustados porque la sombra los anda siguiendo. Usted dígame, ¿cuándo esa sombra se va a quitar de esa persona? Nunca. Y así es el pecado, mis hermanos, te va a alcanzar tu pecado. Entonces, lo escondido, mis hermanos, lo oculto, lo que hay allí oculto, escondido, tarde o temprano va a salir a la luz. Y el enemigo, mis hermanos, sabe que lo oculto que traes ahí va a debilitar tu credibilidad. O sea, ¿con qué cara vas a ir a decirle a otros y hablarles del evangelio cuando ven tu vida? Cuando ven cómo actúas, cómo hablas. ¿Cómo, mis hermanos? Mire, un creyente tiene una buena reputación en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Un creyente tiene una buena reputación en la iglesia, sirve, aconseja, ora por otros y es visto como ejemplo. Pero en lo secreto
mantiene un pecado oculto, mensajes inapropiados, deshonestidad financiera, hábitos que nadie conoce, ¿sí? Y mientras está oculto ese pecado, pues parece que no pasa nada, ¿no? Parece que no pasa nada. Pero con el tiempo, mis hermanos, la palabra de ese orador pierde peso. Después evita ciertas conversaciones porque él sabe que esas conversaciones lo incomodan porque él está haciendo algo de la misma manera. Vive con temor a ser descubierto, ¿sí? Hasta que un día, por descuido, ¿usted cree que por descuido? Hasta que un día Dios lo descubre, ¿verdad? Y todo sale a la luz. Por eso, mis hermanos, muchos que han sido descubiertos no ha sido casualidad, pero el enemigo lo ha usado para destruir testimonios. Pastores que empezaron bien, que el Señor los usaba, que las iglesias estaban llenas, mis hermanos, pero algo sucedió en su vida. Creció el orgullo, la arrogancia. Decían, oh, mira nada más cuánta gente viene a mi congregación, ¿sí? No sé, algo pudo haber pasado en él, que de repente creció el orgullo en él. Y después, como había mucha afluencia de personas, había muchos ingresos, pues después se empezó a abusar y se empezó a gastar. Conocí un pastor, mis hermanos, que todos los fondos que había de la congregación se los gastó, mis hermanos, el pastor. Y después cuando, bueno, pues siempre debe de haber una cobertura, hay un contador, pero cuando quisieron ver qué es lo que estaba pasando, había desvío de fondos, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? La gente se desilusionó y abandonó esa obra. Y el pastor se quedó solo y sin Dios, lo peor de todo, ¿no? Entonces, un pecado, mis hermanos, un pecado que está oculto, es como una humedad, la humedad detrás de un muro, de una pared. No se ve al principio, pero termina manchando y dañando todo. Allá en Guadalajara, mis hermanos, de donde yo soy, los muros pues son ladrillos, ¿no? Aquí todo es de madera, pero ya es ladrillo. Y cuando comienza a salir humedad por filtraciones de la lluvia o del subsuelo, comienza a levantarse el salitre, no sé si sabe de eso. Y el salitre se carcome la pared, el enjarre, y se ve así como blanqueoso. Y eso, mis hermanos, no te das cuenta hasta que ya ves que ya salió ahí eso. Y para quitarlo, es bien difícil. Y eso provoca enfermedades respiratorias, mis hermanos. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Pues así es un pecado oculto, mis hermanos. No te das cuenta que está allí esa filtración hasta que ya lo ves, ¿sí? Y termina manchando y dañando todo. Lo oculto, mis hermanos, no solo ofende a Dios, debilita la autoridad y destruye la credibilidad. Miren Lucas 12:2 lo que dice: porque nada hay encubierto, la palabra de Dios lo dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que, mis hermanos, tenemos que ser transparentes delante del Señor y delante de nuestros hermanos, ¿no lo cree? Entonces Dios, mis hermanos, cuando expone, no expone para humillar, expone para sanar, restaurar y corregir. Primero el Señor nos advierte en sueños, nos advierte en palabras, nos advierte de muchas formas. Hey, ten cuidado, eso que estás allí haciendo no está bien. Y tú como que sí oyes y como que no oyes y te haces como que la Virgen te habla. Pero Dios te expone inmediatamente después, cuando no haces caso a lo que Dios ya te dijo, sales al descubierto todo eso que está ahí oculto. Dios te expone, pero no para humillarte, no para destruirte, porque lo que Dios quiere, mis hermanos, es restaurarte, quiere sanarte, quiere corregirte, si eres su hijo.
porque es lo que va a hacer. ¿Sí o no? El enemigo, mis hermanos, destruye testimonios explotando ofensas y reacciones carnales. Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No siempre es el pecado grave, mis hermanos. A veces es una mala reacción la que destruye años de buen testimonio. De verdad. Por eso, mis hermanos. ¿Sí? Tú vas ahí manejando y de repente le pitas a alguien porque se te metió. ¡Órale! Oh, ¿cómo te me metes ahí? Yo llevo prisa, voy a la iglesia, voy a llegar tarde. ¿No? Y cuando lo rebasas te das cuenta que era el pastor. O era un hermano de la iglesia y el otro hermano, mira este hermano. Ay, ahí lo ves bien santito, ahí levantando las manos y ve, echándome el carro encima. ¿Sí? Con reacciones carnales, mis hermanos. No levante su mano, pero ¿a cuántos les ha pasado eso? O que de repente no te das cuenta y allá afuera estás gritándole a tu hijo y piensas que nadie te está viendo y entonces acá los hermanos viendo, ay, ¿no? En serio, mis hermanos, qué tremendo es eso. El enemigo destruye testimonios generando doble vida, mis hermanos. Salmo 12:2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Una cosa delante de unos, otra cosa delante de otros. La doble vida, mis hermanos, mata la integridad. Y esto mismo, como le decía, le pasó a Sansón, ¿cierto? Sansón fue llamado por Dios desde antes de nacer. Tenía un don extraordinario y un propósito claro, pero permitió pecados no tratados, tales como relaciones incorrectas, falta de dominio propio. Más bien tenía su demonio propio en vez de dominio. Y tenía una desobediencia que fue progresiva, esa desobediencia. El resultado no fue de inmediato. Su caída no fue de inmediato, ¿cierto? Pero sí fue devastador. Perdió su fuerza, perdió su visión, porque le sacaron los ojos. Perdió su libertad, perdió su testimonio público. Pero aún así Dios tuvo misericordia, mis hermanos, y lo tiene en el salón de la fama. ¿Sí? Lo tiene en Hebreos, aparece Sansón como alguien que tuvo fe a pesar de. Sansón no perdió su llamado, mis hermanos, perdió la autoridad y el impacto de su testimonio. Qué importante es esto, mis hermanos, cuidar nuestro testimonio. Y sabe una cosa, el enemigo no necesitó quitarle el don, porque el don ahí lo tenía. Le bastó destruir su credibilidad a Sansón. Entonces el enemigo destruye testimonios no quitando dones, mis hermanos, sino quitando la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Primera de Corintios capítulo 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Un testimonio, mis hermanos, no se destruye solo por caer, no, sino por negarse a levantarse correctamente. ¿Ven? ¿Cómo se restaura el testimonio, mis hermanos? ¿Cómo? Proverbios 24:16 dice lo siguiente en la parte primera. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice Proverbios 24:16. Salmo 51:12. Salmo 51:12. Fíjese, este salmo es un salmo de David, que David cayó, David pecó con la mujer que no era suya.
que era una mujer casada y él se metió con una mujer casada, David. Pero David clamó y le dijo al Señor en el versículo 12 del Salmo 51, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Y sabe el canto que cantamos hace rato de ten piedad de mí? ¿Sí fue ese el canto de hace rato? ¿Sí, verdad? Conforme, ¿sí fue ese? ¿O no? Ese salió de este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias. ¿Verdad? De ahí salió. ¿Por qué? Porque fue descubierto. Después de un año, había pasado un año, mis hermanos. Y David estaba como si nada. Pero, ¿qué le pasó? Su testimonio. O sea, el enemigo iba para destruir a David. Pero aún Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Si no se haya arrepentido David, mis hermanos, estaría como Saúl. Saúl si fue descubierto, no mi hermano Saúl, no. Saúl es de la Biblia. No, hermanos. Es que vi que, no, hermano. Entonces, Saúl, mis hermanos, fue descubierto en su pecado. Fue Samuel y le dijo, oye, eso que estás haciendo no es lo que Dios te mandó a hacer. Ay, el pueblo, puros pretextos. Pero fue descubierto. ¿Y qué le sucedió a Saúl? Por no arrepentirse, perdió todas las bendiciones. Y muchos así perdemos las bendiciones, mis hermanos, cuando no nos arrepentimos. El Señor nos da la oportunidad primero de arrepentirnos, y si no nos arrepentimos, entonces el Señor viene y hace justicia, porque el Señor es justo, mis hermanos. Él es justo. Pero lo primero que quiere es que tengamos un corazón arrepentido de nuestra maldad, de nuestro pecado, para no ser, que nuestro testimonio no sea destruido. ¿Sí? Y Dios, mis hermanos, no es especialista en deshacer vidas caídas, sino en restaurar testimonios quebrados. ¿A cuántos el Señor los ha restaurado? Sí, mis hermanos. El enemigo, mis hermanos, celebra más un testimonio desacreditado que 100 personas fuera de la iglesia. Eso celebra más el enemigo. Imagínense. Mire, aquí no está lleno. Eso no le interesa al enemigo. Al enemigo le interesa desacreditar a los hermanos, a los que dicen venir a la congregación a escuchar su palabra y luego desacreditar su testimonio. Eso es lo que más celebra el enemigo. ¿Sí? Pero donde el pecado abundó, mis hermanos, la gracia puede restaurar con verdad y con humildad, si uno se arrepiente. Amén. También el ladrón viene, mis hermanos, para destruir familias y relaciones. Ya vimos que destruye testimonios, pero también viene a destruir familias y relaciones. El enemigo, mis hermanos, no destruye familias y relaciones de un día para otro. Lo hace de manera progresiva, atacando primero el corazón y luego los vínculos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo destruye a las familias Satanás, el enemigo? Rompiendo la comunicación. Proverbios 18:21, vea lo que dice ahí. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que lo que salga de tu boca, ya sea para edificar o para destruir, eso es lo que va a generar vida o muerte. Entonces, cuando se deja de hablar con verdad y se deja de hablar con amor, el silencio se llena de suposiciones. Y las suposiciones se llenan de resentimientos, mis hermanos. Por ejemplo, en un matrimonio o una relación cercana entre hermanos, entre padres, pero vamos a ponerle en un matrimonio, uno de los dos llega serio y distante, llega cansado de su trabajo o cansada, ¿sí? No dice nada,
El otro tampoco pregunta por temor o por orgullo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes tan serio? No pregunta nada. El silencio, mis hermanos, comienza a trabajar. Y comienzas a pensar y dices, no, de seguro está molesto conmigo. De seguro se enojó conmigo porque a lo mejor no le gustó el lonche que le mandé, ¿no? Que era de huevo con salsa roja. O otro pensamiento, no, es que a lo mejor ya no le importo. ¿Por qué viene tan serio? No, seguro ya no le importo. O de seguro algo me está ocultando. Algo me está... Y empieza a crecer esas suposiciones, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Por no preguntar, por ser orgullosos. Y con el paso de los días, las suposiciones se convierten en un resentimiento después. ¿Sí? Cambia el trato, se enfría el afecto y luego aparece la desconfianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca hubo una conversación real, mis hermanos. Pero sí hubo muchas conclusiones falsas, muchas suposiciones falsas. El silencio sin verdad, mis hermanos, es como una habitación oscura. ¿Usted ha estado en una habitación oscura? Donde la mente empieza a inventar sombras que no existen. Y luego prende la luz y, no, eran los calcetines, ¿no? Hay una culebra, y prende la luz y eran los calcetines duros que ya tenías ahí de hace una semana, ¿no? Y luego apagas la luz otra vez, te empiezas a dormir y hay un monstruo con ojos rojos y le prendes y es tu abrigo, ¿no? Que estaba en la silla. ¿Sí o no? Así es, mis hermanos, el silencio sin una verdad es como una habitación oscura. Empiezas a inventar sombras que no existen, mis hermanos. Lo que no se habla con amor, se imagina con temor. Mire, Efesios 4:15 lo que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, hablar a tiempo, las situaciones, hablarlas a tiempo, tratarlas a tiempo, con humildad y amor, va a evitar heridas que nunca debieron de existir, ¿eh? Por eso debe de haber comunicación, mis hermanos. ¿Sí? No suposiciones, comunicación. ¿Qué tienes? No, ¿sabes qué? Es que vengo cansado nada más, había mucho tráfico y ya ves cómo se pone el tráfico en Los Ángeles, ahí en el Freeway 5, en el 101 y todos esos que te ponen, bueno, ya donde sea, ¿no? Hasta en el 15 se pone bien feo, en el 215, en el 10, en donde vayas, man. No hay ninguno que se ponga difícil. Y hasta que llegas a Texas es cuando ya se quita el tráfico. Allá no hay tráfico, hermano. De verdad, ¿no? Pero hablar con tiempo, mis hermanos, con humildad y con amor, podemos evitar muchas heridas. ¿Sí o no? Mire, el enemigo destruye familias y relaciones sembrando ofensas y falta de perdón también. Efesios 4:31, vea lo que dice Efesios, ya está ahí, ¿no? En Efesios, ahora vaya al 31 y lea lo que dice. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿El Señor nos perdonó, sí o no, mis hermanos? ¿Y tú por qué no puedes perdonar a aquel con el que tienes un problema? Si Cristo te perdonó, ¿sí o no? Mire, la ofensa no resuelta se convierte en amargura, ¿eh? Si usted no resuelve sus ofensas o no trata esas ofensas, al rato va a estar todo amargado, ¿sí? Y la amargura, mis hermanos, se convierte en una distancia emocional. Por ejemplo, en una amistad dentro de una iglesia, ¿verdad? Una persona hace un comentario hiriente para la persona que lo escuchó, pero este comentario que esta persona hizo, lo hizo sin mala intención, ¿sí? La otra se siente herida, pero no lo expresa. Ya me dijo, no, de seguro lo dijo por mí, no, es que, ¿por qué me hizo ese comentario? Que mis zapatos no estaban boleados. ¿Eh?
Al principio dice, no pasa nada. Pero por dentro, guarda la ofensa. Guarda ahí el rencor. Con el tiempo, evita conversaciones profundas. Responde con frialdad y ya no confía como antes. La herida no tratada, mis hermanos, se transforma en amargura. De verdad. Y la amargura crea una distancia emocional. Hebreos 12:15, vea lo que dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y por qué no van a alcanzar la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, no solo no alcanzas la gracia de Dios con tu amargura, sino que también contaminas a los que están a tu alrededor con la amargura. De verdad, mi hermano, la amargura es peor que el COVID. Se contagia y sabroso. ¿En serio? Ahí está, quitado la pena tu cónyuge, tus hijos, y tú llegas todo amargado, no, que fulano, sutano, me hicieron, me dijeron, y los hijos escuchando todo y comiéndose todo, y al rato también, ven a ese sutano y a ese fulano y le dicen, qué malo fuiste con mi mamá, qué malo fuiste con mi papá. ¿Por qué? Porque pues ya los contaminaste. Contamina, mis hermanos, la amargura. ¿Cuántos dicen amen? ¿Verdad? Y ¿sabe qué? Esa amargura, mis hermanos, es como una astilla, ¿no? Una astilla pequeña que se entierra en el talón del pie. Y tú quieres quitarte esa astilla y cuando la quieres quitar con tus uñas, ¿y qué pasa? Que le arrancaste nada más la puntita y lo demás se quedó allí. ¿Y ahora cómo le vas a hacer para sacarla? Y él dice, bueno, pues ahí luego la saco. Y con el paso del tiempo se encarna esa astilla y quieres caminar. ¿Y cómo vas a caminar? Así. ¿Por qué? Porque no puedes pisar bien. Porque te duele esa astilla que no quitaste. ¿Sí o no? Y esa astilla, si no la sacas completa, ¿qué es lo que va a suceder? Va a infectar todo alrededor. Y vas a andar así. ¿Sí? Y así algunos andan espiritualmente. La relación, mis hermanos, no se rompe el día de la ofensa, sino el día que se decide no sanar la ofensa. Efesios 4:26, vean lo que dice. Ya lo hasta hubo una serie completa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Usted ha visto el sol? El otro día veníamos para acá a la iglesia el viernes y que eran como las 4 de la tarde. Y a esa hora el sol me pegaba de frente, mis hermanos. No podía ver ni los semáforos. Y vi que todos se pararon y dijeron, pues yo también me paro. Y luego les digo, si tú ves el semáforo, dime cuando se ponga en siga. ¿Por qué? Porque el sol de frente y así como estaba de fuerte te ciega. ¿Sí o no? Y así es igual el coraje. Te ciega, no te deja ver y reaccionas. Y ya que destruiste, ya que ofendiste, ya, perdóname. No, ¿ya para qué? No, digo, sí, hay que perdonar, ¿no? Pero primero hay que pensar antes de actuar. ¿Cierto o no? Porque la ofensa hablada con amor sana. La ofensa guardada endurece el corazón. ¿Sí o no? Mira, el enemigo viene a destruir familias y relaciones usando palabras hirientes. Proverbios 15:4. Y no voy a terminar hasta que acabe. Así, más bien no nos vamos a ir hasta que acabemos, mis hermanos. Proverbios 15:4, ¿lo tiene? Búsquelo. Le doy oportunidad porque hoy no hay pantalla. ¿Cómo lo va a ver? Ahora sí tiene que buscarlo. Proverbios, está entre el Génesis y el Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Y sí, algunos dicen, pues sí. Palabras dichas en enojo hieren más que los golpes, ¿sí o no? Las palabras duelen más que los golpes, mis hermanos.
El enemigo sabe que una frase puede destruir años de relación. Por eso viene a destruir relaciones con palabras, usando palabras hirientes. Por ejemplo, durante una discusión, una persona dice en enojo o enojada: ya no te amo, eres un estorbo, ojalá que nunca hubieras nacido, ojalá que nunca me hubiera casado contigo, quiero el divorcio. Son palabras, mis hermanos, que hieren, de verdad. Por eso airaos, pero no pequen. Después del enojo llega el arrepentimiento y se pide perdón, pero las palabras ya quedaron sembradas. ¿Sí o no? Con el tiempo, aunque no haya más gritos, la otra persona duda de su valor. Ya no se siente valorada la persona. Vive insegura y se cierra emocionalmente. Es como clavar un clavo en la pared, mis hermanos. Usted clava un clavo y dice: ay, me quedó chueco. ¿Y qué tienes que hacer? Sacarlo. ¿Y qué va a pasar cuando sacas el clavo? Va a quedar el agujero ahí, ¿cierto? Y luego lo clavas donde va más, donde tenía que ser, y dices: ay, qué bueno que quedó el cuadro más arriba para que tape el hoyo que ahí quedó. Se ríe porque lo ha hecho así, ¿verdad? Usted puede quitar el clavo, pero el agujero ahí va a quedar. Los golpes sanan con el tiempo, porque hay esposos golpeadores y mujeres también que golpean a los pobres maridos, ¿no? Y sí, un morete, qué sé yo, una herida, esas sanan, ¿sí? Pero las palabras, mis hermanos, se quedan en la memoria. Por eso la Biblia dice en Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El enemigo, mis hermanos, viene a destruir familias y relaciones, atacando los roles que Dios dio en el matrimonio. Vea Efesios 5:22. Ya estamos ahí en Efesios. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Efesios 5:22. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. ¿Ya ves, vieja? Tienes que someterte. Sí, pero la palabra dice que si tú te sometes a Cristo. Si no te sometes a Cristo, ¿cómo quieres que tu esposa se someta a ti? Varón. Versículo 25 dice: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Él entregó su vida por ella, por la iglesia. Varón, entrega tu vida por ella, por tu esposa, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Versículo 28 dice: de la misma manera, el marido, ¿qué debe de hacer? Amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Versículo 29. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo
lo hace por la iglesia. Versículo 31. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Así que 1 más 1, eso, no cayó. ¿Sí? 1, son las matemáticas de Dios. Versículo 32 dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Existe confusión de responsabilidades, mis hermanos. Y confusión de responsabilidades genera frustración. Y la frustración genera conflicto. En un matrimonio ninguno tiene claras sus responsabilidades. Uno espera que el otro tome decisiones. El otro espera que todo se haga solo. Y ninguno asume liderazgo ni servicio con amor. Porque ¿qué dice Efesios ahí 5:21? Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los maridos se someten a las maridas y las maridas se someten a los maridos. Trabajo en equipo. Es lo que dice la palabra, mis hermanos. Porque qué fácil es decir, la palabra dice que te sometas, porque yo soy la cabeza. Pues para mí eres el cabezón porque no te sometes a Cristo. Tenemos que hacer trabajo en equipo como matrimonios. Con el tiempo, mis hermanos, cuando no conocemos nuestros roles de cada uno como matrimonio, aparece la frustración. Ay, es que siempre me toca a mí. ¿Yo por qué tengo que lavar los trastes? Aquí yo soy el varón de la casa. Tú lavas los trastes. Ese es un trabajo de mujer. Oye, ayúdame a trapear, aunque sea a barrer. No. Ese es trabajo de mujeres. ¿En serio, hermanos? Ese es trabajo de todos. Todos vivimos en la misma casa, todos la ordenamos y todos la limpiamos. Gracias, hermanos, por apoyar. Ay, ¿por qué siempre me toca a mí? Ay, nunca haces lo que te corresponde. Ay, no puedo contar contigo. La frustración no expresada se convierte en conflicto, discusiones constantes, reproches y competencia en lugar de cooperación. Y sí, una vez mi esposa me dijo, yo no soy tu enemiga, soy tu amiga, soy tu aliada. Y dije, sí, cierto, quiero competir con ella, nunca le voy a ganar. Mi amor, que no, nunca le voy a ganar. Por eso mejor me hago aliado a ella. Entonces, cuando nadie sabe qué le corresponde, todos terminan peleando por todo. Cuando no sabes qué es lo que le corresponde, terminan peleando por todo. Pero ¿sabe algo, mi hermano? La claridad trae paz, pero la confusión desgasta la relación. ¿Sí? Y ¿sabe? Hay una verdad clave que viene en la escritura. En un Salmo 127, versículo 1, dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está de por medio, mis hermanos, en balde haces lo que haces. El enemigo, mis hermanos, divide para destruir, pero Dios une para sanar. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no necesita destruir el amor de golpe, le basta con dejar que se enfríe. Pero el que se humilla delante de Dios puede volver a ser restaurado. Amén. Y el contraste, mis hermanos, al ladrón, pues el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. O sea que voy a ser rico. No, espérame, déjate explico. No habla de riqueza ni de exceso material, sino de la vida plena que solo Cristo puede dar. Porque dijo Jesús en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. ¿Cuál es esta vida, mis hermanos?
Para que tenga vida, pues si yo estoy vivo, ve, mira, me pellizco y me duele. A ver, pellizca al que, no te creas, al que tienes al lado, no. ¿Cuál es esta vida, mis hermanos? La vida es más que existir, ¿sí? Jesús no habla solo de respirar o de sobrevivir, sino de vida espiritual restaurada. Eso es lo que habla Jesús, mis hermanos. En Efesios 2:1, yo le leo la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, dice la Escritura, Efesios 2:1. Sin Cristo, mis hermanos, hay existencia, ¿sí o no? Sí, pero no hay vida verdadera sin Cristo. Por ejemplo, una persona se levanta todos los días, va al trabajo, cumple sus responsabilidades, paga sus biles, sus cuentas y sigue su rutina como siempre. Desde afuera todo parece normal, ¿cierto? Pero por dentro vive sin propósito, se siente vacía y busca llenar el corazón con el trabajo. Va a haber horas estas, ¿quién quiere? Yo. Ni lo piensa. Busca llenar el corazón con el trabajo, con relaciones, un novio, otro novio, 3 novios, 4 novios, 2, 3 maridos, qué sé yo, ¿no? O en entretenimiento, busca llenar. Ay, ahora la que sigue, ¿no? Te dicen el dedo más rápido del oeste, ¿no? Existe la persona, pero no vive plenamente. Pero cuando esa misma persona conoce a Cristo, no desaparecen todos los problemas, ¿verdad que no? ¿Cuántos siguen teniendo problemas? Nomás 2, 3, 4. Los demás no. Ay, gloria a Dios. Luego me dice cómo lo hizo. Pero cuando esa misma persona conoce a Cristo, no desaparecen todos sus problemas. No cambia mágicamente su entorno, pero cambia por dentro. ¿Sí o no? Ahora tiene paz, ahora tiene esperanza, ahora tiene dirección. Porque Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Existir es pasar los días, mis hermanos. Eso es existir. Una rutina, rutinado. Pero vivir es caminar con Cristo. Y continúa diciendo el versículo 10, en la parte B. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta palabra abundancia significa plenitud, no exceso, plenitud. Porque es una palabra, esta palabra abundancia significa plena, una vida completa, que sobrepasa el vacío. No es dinero, no es ausencia de pruebas o de problemas, tampoco. Es una relación viva con Dios, paz en medio de la tormenta y con un propósito eterno. Eso es vida en abundancia. Abundancia. Filipenses 4:11 dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Puedo trabajar en Uber Eats, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Jesús, mis hermanos, restaura. Jesús sana y llena de sentido nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La vida abundante, mis hermanos, es comunión con Dios. Juan 17:3 dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La plenitud, mis hermanos, no está en lo que se tiene, sino en quién. ¿A quién conoces? La vida abundante, mis hermanos, aún en medio del dolor. Segunda de Corintios 4:16, yo se lo leo.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida abundante, mis hermanos, no elimina el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay ricos que sufren. Hay ricos tan miserables que lo único que tienen es dinero. Pero Jesucristo es el único que puede llenarnos de esperanza. Una persona enfrenta una enfermedad, una pérdida o una crisis económica. El dolor es real, ¿sí o no? Cuando te dicen que estás enfermo de una enfermedad que dices, híjole, eso significa la muerte, pues te empieza a preocupar, ¿no? Te duele, comienzan a surgir las lágrimas. Pero en medio del sufrimiento, una persona debe de orar, debe de sentir paz, no pierde la fe y sigue confiando en Dios, no porque la situación sea fácil. ¿Cuántos están pasando ahorita por situaciones difíciles? Sí, pero Cristo, mis hermanos, está presente. Dice 2 Corintios 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire, dos personas pueden pasar por la misma prueba, ¿sí o no? Sí. La diferencia es que una se desespera y se quiebra, la otra sufre, pero no pierde la esperanza. La diferencia no es la prueba, mis hermanos, es quien sostiene el corazón. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La vida abundante, mis hermanos, no es ausencia de dolor, es presencia de Dios en el dolor. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, hoy hemos escuchado dos voces. Una voz que roba, que mata, que destruye. Y la otra voz, mis hermanos, que nos llama a restaurar, que nos restaura y que nos da vida. Tal vez has estado existiendo, hermano, pero no viviendo. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra, pero por dentro el gozo se ha apagado, la paz se ha ido y la esperanza se ha debilitado. Jesús, mis hermanos, no vino a darte una religión, vino a devolverte la vida. Jesús no vino a juzgarte, vino a pastorearte. No vino a señalar tus heridas, vino a sanar tus heridas. Y si sientes que el ladrón ha robado algo en tu corazón, tu gozo, tu pasión, tu paz, tu sensibilidad espiritual, yo te invito a que te pongas de pie. Hoy el buen pastor te está llamando por tu nombre. Y el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y mis hermanos, es el momento de volver a Cristo, de dejar de sobrevivir espiritualmente y comenzar a vivir bajo su cuidado. Amén. Si necesitas vida nueva, si necesitas restauración, o simplemente volver a escuchar la voz del pastor, aquí enfrente está abierto para ti. Yo quiero invitarte, si tú te decides a venir, si el enemigo ha robado, ha matado, destruido, yo te invito a que des un paso al frente, un paso de fe, porque el Señor lo que quiere darte es una vida abundante hoy. Si no te animas a pasar,
te invito a que levantes tus manos al Señor. Señor, levanta tus manos al Señor y hagamos una oración a Él de convicción, de fe. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos dejado que el enemigo robe nuestro gozo. Hemos dejado que el enemigo robe nuestra paz y nuestra pasión por ti. ¿Alguien puede venir a orar, por favor? Hoy venimos a tu presencia, Señor. Venimos delante de ti entregando nuestro corazón y nuestra vida. Perdónanos, Señor, por cada pecado, por cada herida que hemos guardado y por cada área en la que hemos vivido vacíos sin ti. Hoy en esta tarde, Señor, queremos invitarte que tú renueves nuestras vidas, que avives nuestro corazón y que nos llenes de tu gozo y de tu paz. Gracias, Señor, porque tú has venido para darnos vida abundante. Hoy hemos decidido seguirte, escucharte y vivir bajo tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, tú no nos dejas, tú no nos abandonas, tú siempre estás presente, Señor, en nuestras vidas. Ahora yo hago este compromiso delante de ti, Señor, de creer a tu palabra y de no permitir, Señor, que el enemigo robe más, que mate, que destruya lo que tú ya has construido en mi vida, en mi corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénale, Señor, de tu presencia. Llénale, Señor, de ti cada día más, Señor, para poder enfrentar las luchas diarias que el enemigo viene a traer, que viene a traer el desánimo, que viene a traer la duda, a sembrar la duda. Pero, Señor, queremos someternos a ti, Señor, refugiarnos en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión.